Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarle de los profetas Oseas, Joel, Amós y Abdías. Oseas, que quiere decir Dios es salvación o Dios nos socorra, fue hijo de Beri y profeta a las 10 tribus del norte, o sea, al reino de Israel. Ministró alrededor del 750 a.C. bajo Jeroboam, rey de Israel, y de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Su ministerio se prolongó hasta la caída de Israel, el reino del norte, alrededor del 725 a.C. Fue el primero que escribió sus profecías, las cuales se dirigen casi exclusivamente al entonces poderoso y depravado reino de Israel, también llamado en la Biblia Efraín y Samaria por su capital, donde predominaba el culto a Baal. Las suyas son profecías duras, cargadas de terribles amenazas contra la idolatría, la infidelidad a Dios y la corrupción de costumbres, pero están alternadas con preciosas promesas y expresiones del inefable amor de Dios por su Israel adúltero. El estilo es sucinto y lacónico, pero muy elocuente y patético, y a la vez riquísimo en imágenes y simbolismos. En la primera parte del libro de Oseas, de los capítulos 1 al 3, Oseas, por orden de Dios, se casó con Gomer, una mujer infiel o fornicaria, que simboliza a Israel, quien fornicaba apartándose de Dios y casándose con la idolatría. Gomer le dio a Oseas 3 hijos. Al primogénito Dios nombró simbólicamente Jezreel, que es el nombre del valle donde Dios juzgó a varios, porque dice: de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel en el valle de Jezreel. A la hija le puso Lo Ruama, que quiere decir no compadecida, porque dijo: no me compadeceré más de la casa de Israel. A su tercer hijo Dios lo nombró Lo Amí, que quiere decir no eres pueblo mío, porque dijo Dios: ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Así, Israel hasta ahora es la esposa terrenal infiel y repudiada de Dios, que al arrepentirse, después de sufrir las consecuencias de su pecado, que fueron el exilio y el estado de dispersión actual de Israel, Dios la restaurará cuando todo Israel sea salvo. La promesa fiel de Dios dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir mi Señor, y te desposaré conmigo en fidelidad para siempre. Cambiaré tu nombre a Ruama, que quiere decir compadecida, y a Ami, que quiere decir pueblo mío. Así como Oseas redimió, o sea, rescató por medio de un precio a Gomer, Dios redimirá a Israel por el sacrificio propiciatorio del Mesías. En la segunda parte del libro de Oseas, o sea, de los capítulos 4 al 14, hay 5 terribles profecías contra el Israel idólatra, incluyendo el cautiverio en Asiria. Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó y desechó el conocimiento, y porque olvidó la ley de su Dios. Así yo le echaré y me olvidaré de sus hijos, porque misericordia y conocimiento quiero, más que sacrificios y holocaustos. El libro de Oseas termina con una invitación al arrepentimiento. Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Tú pues vuélvete y confía siempre en tu Dios, y guarda misericordia y juicio. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Por pura gracia los amaré, dice Dios. Apartaré de ellos mi ira, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte y sanaré su rebelión. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En Oseas está la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. El sepulcro de Oseas está en el monte Nebi Osha, cerca de Es-Salt, en Transjordania. El profeta Joel, que quiere decir Jehová es Dios, fue hijo de Petuel,
y en 975 a.C. profetizó en Judá. Probablemente nació en Jerusalén al dividirse el reino, mucho antes de las cautividades de Israel en Asiria y de Judá en Babilonia. Es posible que en su juventud conociera a Elías y tal vez fue contemporáneo de Eliseo. Como en su profecía y libro solo menciona a los sacerdotes y no a los reyes, probablemente profetizó en Judá, el reino del sur, en tiempos del rey Joás, que aún era niño cuando empezó a reinar, bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada. En su primer discurso profético, Joel describe una terrible plaga causada por las diferentes etapas del desarrollo de la langosta o chapulín volador, y esto lo usa como señal del justo juicio y castigo de Dios, que en el día de Jehová, o sea, el juicio apocalíptico y final del mundo, vendrá con una destrucción progresiva del mundo pecador por el Todopoderoso. Dice la profecía que delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Además se profetiza que al final Israel se convertirá y será restaurado, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, y que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación para el remanente que él habrá llamado. Joel también menciona la final batalla de Armagedón y el reino milenial en la Nueva Jerusalén. Dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. El profeta Joel también menciona la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los salvos, que se cumplió primero en Pentecostés. C. E. Scofield comenta: es notable que Joel, quien cronológicamente pertenece al principio de los profetas, ofrece la más completa descripción de la consumación final de toda la profecía escrita. Amós quiere decir carga, y él profetizó en Israel en el 770 a.C., en los tiempos del rey Usías, rey de Judá, el reino del sur, y Jeroboam II, rey de Israel, el reino del norte. Antes de su llamado, Amós era pastor y labrador en su ciudad natal, Tecoa. Profetizó en Samaria y Betel contra la corrupción moral y religiosa, o sea, contra la idolatría y la explotación de los pobres por los ricos. Amós profetizó diciendo: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las que anduvieron sus padres, que vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Búsquenme y vivirán, pues he aquí levantaré, y esto sucedió 50 años después, sobre ustedes a una nación que fue Asiria, que los oprimirá. Luego siguen 5 visiones proféticas, desde el juicio final, que aquí también es llamado el día de Jehová, hasta la bendición futura que sucederá durante el milenio. Dice: he aquí vienen días en que traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán y habitarán las ciudades asoladas, y plantarán viñas y huertos, y beberán su vino, y comerán su fruto, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de ella. Por su lucha contra el culto al becerro adorado en Betel, Amós fue perseguido y expatriado por el sumo sacerdote Amasías de Samaria, que no era levita, a quien le profetizó terribles desgracias para su mujer e hijos y muerte para él. Amós regresó a Judá y, según una tradición judía, allí murió mártir. El profeta Abdías, que quiere decir siervo de Jehová,
es el que escribió el libro más pequeño del Antiguo Testamento, y si se acepta que profetizó en Judá alrededor del 885 a.C., en el tiempo de la sanguinaria Atalía, sería contemporáneo de Elías y el primero de los profetas escritores. Fue anterior a Joel, Amós y Jeremías, quienes como él usan la frase «el día de Jehová» para referirse al juicio apocalíptico. Su único capítulo profetiza en contra de Edom, o sea, los idumeos que eran descendientes de Esaú, y habla del fin del mundo diciendo: «Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones». Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.